¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito junto al señor Jaime Macías, presentado por Betcris. Y bueno, lo tenemos de vuelta aquí en la costa del Atlántico en Estados Unidos. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Te mandaron saludos la gente en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. ¿En serio? Te mandó saludos el máximo goleador en la historia de las eliminatorias al Mundial. Ah, bueno, Carlos Humberto, pero ese es un amigo. Sí. No, estuvimos ahí. Puedo presumir de la amistad del Pescadito Ruiz. Yo también. La verdad que nos encontramos ahí, me llevó a su palco y nos atendió de maravilla. Así que estaba ahí viendo a su Los Ángeles Galaxy con una constelación de estrellas que pasaron por ese equipo. Faltaba David Beckham y Zlatan, si no estaban todos, ¿no? Bueno, y Donovan, que no sé en qué términos terminó con el Galaxy, no lo tengo claro, pero afuera del estadio está la estatua de Beckham y está la estatua de Landon Donovan. Así que Y falta el entrenador del Aston Villa también. falta el entrenador del Aston Villa, sí. Y otro que pasó también por ahí fue Roy Keane. Bueno, pero ya un poquito... Sí, hay que contarlo, hay que contarlo. Sí, señor. Bueno, Así que... ¿Y sabe quién también pasó por ahí? Un gran amigo nuestro. Jaime Penedo atajó en Los claro, Ángeles atajó Galaxy. Jaime Penedo, sí señor, sí señor. Así Bueno, que le bueno. mandamos un saludo a Jaime y a toda la gente de Panamá. Sí. No nos disparen, nosotros no tuvimos nada que... No. Oiga, le digo una cosa. Después de estar una semana en Los Ángeles, además de tratar de entender cómo es Los Ángeles, ha crecido mi admiración a la gente que consume fútbol europeo en la costa oeste de los Estados Unidos. Porque sí, es verdad, los partidos de la segunda y la tercera tanda, por ahí en el oeste, nos caen más cómodos que acá, no nos cortan el día. Pero, por ejemplo, el partido del United que transmitiste tú para Telemundo era a las 4 de la mañana del oeste. O sea, realmente es la gente que consume fútbol europeo fiel, sin importar el horario en el oeste, mi profunda admiración. Sí, ya de por sí, los históricos partidos de las 3 de la tarde en Inglaterra son a las 7 de la mañana en el Pacífico, o sea que realmente hay que tener mucha devoción por eso. Y decían que los dueños del Leeds se levantaban cuando les tocaba temprano porque realmente creían en ese proyecto. A propósito del Leeds, bueno, sin el maestro Marcelo Bielsa la cosa parece que no va tan mal, aunque el descenso en Inglaterra todavía no se ha definido, pero me parece que el Leeds ha mostrado un repunte interesante en las últimas jornadas. Tiene 9 sobre el descenso el Leeds, ¿verdad? A día de hoy tiene 9 sobre el descenso, ha ganado 3 de los últimos 4 más un empate con Jesse March, y tanto que se le burlaron que le decían Ted Lasso y todo esto cuando hizo el abrazo ese después del día del debut, y ahí está, ha sacado el equipo adelante. Sí, bueno, es algo que siempre hemos marcado también aquí, ¿no? Que con todo respeto hacia Bielsa, Bielsa es un entrenador que por su filosofía te eleva, pero después con esa misma filosofía que no tiene un punto de adaptación, después te derrumba, porque la realidad es que el equipo estaba muy caído, es cierto, había jugado con la parte dura del calendario, la parte más complicada, y después, una vez que igual tuvo momentos donde en el partido contra Wolves la expulsión de Jiménez le viene bien, pero es un equipo que tenía que creer en sí mismo y me parece que con Bielsa no estaba creyendo en su filosofía futbolística y que la filosofía se le estaba agotando. O sea, volvemos a lo mismo y a Rangnick le va a pasar esto, va a salir del United probablemente como pinta sin pena ni gloria, pero estos entrenadores que en lo teórico dejan tanta marca, por algo no han sido los Klopp, los Guardiola, los Tuchel de esta época, y sí lo han sido sus discípulos, a los cuales evidentemente han marcado y muy fuertemente. Es un tema profundo, no lo vamos a tocar aquí. No, pero no queda muy lejos de cuando llegó Rangnick al United y nosotros lo definíamos como un Bielsa alemán. Alguien que era mucho más conocido por cómo había marcado a sus pupilos y lo que había significado a la interna de las instituciones por las que había pasado, más que por los resultados que había obtenido. Y creo que no hemos estado equivocados en esa comparación.
No, un inspirador o dos inspiradores más que otra cosa, cuyos discípulos han logrado darle un par de giros a sus ideas. También podemos situar ahí dentro de esa categoría a Juan Malillo, un hombre al cual lo han marcado muchos, incluso hasta el propio Guardiola, o sin ir más lejos, dentro de las vertientes que ha tomado, las puntas que ha tomado Pep, ha estado la de Ricardo Lavolpe, para muchos un entrenador como ha tenido en aquella discusión con Ruggeri que no ganó nada y que ha perdido algo muy importante, pero bueno, una cosa es la idea filosófica y otra cosa es la traslación hacia el campo de juego, hacia el vestuario, hacia la ejecución. Es que, y con esto es más una analogía de automovilismo, pero para encontrar el balance primero tienes que encontrar el límite. Y me parece que estos entrenadores más teóricos de los que tú marcan, en ese ser teóricos, han llevado el funcionamiento de los equipos a un límite. Y sus pupilos, conscientes de que llegaron a ese límite, son mucho más balanceados. Parten de la misma idea, pero son mucho más equilibrados. Me parece un poco en Pero ese sentido que es la partir, comparación. debe partir, Jaime, desde el punto de vista que ellos sufrieron el talón de Aquiles de ese modelo. Sí, Entonces, eso. encontrándole o conociendo el talón de Aquiles, que a veces estos grandes filósofos con el ego tan importante no quieren ver y no quieren rectificar, sus pupilos saben, dijeron, esto falló por acá, pero en el 80%, el porcentaje que sea, fue muy bueno. Y en esa capacidad de rectificar está, no digo la fórmula secreta, pero sí algo que es probablemente mejor que la fórmula original. Hablando de eso, yo digo de estilos, aunque probablemente no sea tan marcado porque hay muchas coincidencias entre los estilos de presión alta, de juego agrupado, de precisión, de velocidad entre el City y el Liverpool, donde me parece que el que debe sentirse con las manos vacías, no solamente por el hecho de ser local, es el Manchester City, Jaime. Sí, mira, me gusta esa transición que hiciste de choque de estilos a después encontrar situaciones en común. Para ti, ¿cuáles son los puntos más alejados que tienen Guardiola y Klopp? O sea, ¿dónde son más distantes el uno del otro? Porque creo que parten de una misma idea macro. Pero para ti, ¿cuáles son los puntos donde están más distantes el uno del otro? Que yo creo que, por ejemplo, Klopp puede prescindir de jugar con el control de la pelota, o sea, jugar sin el control de la pelota. Entonces, él se puede adaptar a tener un equipo reactivo a otro que le va a proponer. Y puede hacer una presión alta, una presión media, una presión baja, te puede llegar con 4 o 5 toques, o sea, te puede robar una presión en 3/4 y lanzar como la jugada, por ejemplo, del 2-2. Entonces, y agazapado me parece que es temible. Yo creo que pasa un poco por ahí, que a Klopp eso no le molesta, mientras que Guardiola, él es tenencia, 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 y muy pocas veces, pese a que la ha perdido más veces, porque no ha tenido ese mediocampo del Barça, pese a que la ha perdido muy pocas veces con el City. A mí me parece, y coincido contigo, y si me buscas un poquito más ahí, en esa búsqueda del estilo, yo creo que hay un punto donde Klopp prioriza la sorpresa, prioriza el uno contra uno, y Guardiola prioriza el espacio. Es decir, al final ambos priorizan la sorpresa, pero el uno desde la sorpresa del encarar, del uno contra uno, del generarte sorpresa a partir de encararte, ese Klopp, y después Guardiola me parece que busca más la sorpresa a partir del espacio. Es decir, es un equipo que parece que sorprende menos. ¿Por qué? Porque está trabajando en la generación de un espacio. Y cuando lo genera te sorprende. Es un equipo menos encarador, más lateral, el otro es un equipo más vertical. Pero claro, estamos diseccionando el punto final de una idea que parte de muchas cosas en común y que termina encontrando esos pequeños detalles que las diferencian al uno del otro. Sí, hoy, por ejemplo, la posesión fue 55-45, el mayor volumen de llegadas fue a favor del Manchester City, pero no deja de ser un 2-2. Que las sensaciones nos hayan quedado con que se escapó con vida el Liverpool, vida hubiese tenido igualmente perdiendo, pero que el Liverpool, por ejemplo, este es otro de los termómetros del partido, y ya sin querer nos metimos en el análisis de lo filosófico, pasamos al análisis de lo que fue el partido. Pero fíjate cómo el Liverpool tuvo que apelar a un juego mucho más físico, a poner la pierna fuerte, a saber hacer infracciones en sectores sensibles de la cancha para evitar daños mayores.
Sí, tenía una estadística que estaba confirmando un dato, que te la iba a dar, porque faltan 7 jornadas y quedaron separados por un punto, ¿verdad? Ujú. Es la quinta vez que esto pasa en la Premier. Estoy contando del 92 para acá, no me quiero ir más atrás. Y solamente una vez el equipo que llegó a esta jornada con el punto de ventaja no fue campeón. Y fue en la temporada del 2010, donde el United era líder un punto sobre el Chelsea, y el equipo que terminó siendo campeón fue el Chelsea. Uh-huh. Hay una pequeña salvedad ahí. Ese Chelsea, a esta altura, ya había sido eliminado de la Champions, y el United todavía estaba en pelea. El United quedó eliminado en esa Champions en los cuartos de final por el Bayern de Múnich, que después perdió la final con el Inter. Entonces, esta paridad tenía a un equipo peleando en un frente y al otro en dos frentes. Y me parece muy interesante cómo se va a resolver esto, porque la última vez que esto había pasado fue la temporada del 2019, donde el City era líder un punto sobre Liverpool. Así terminó la temporada, pero claro, era un Liverpool que estaba inmerso también en la Champions, que terminó siendo campeón de aquella Champions con un City que ganó 7 partidos consecutivos desde esta jornada hasta el final para consagrarse campeón. Así que, bueno, un poco de contexto de antecedente estadístico de comparativa de puntos. Es que es el comienzo de una semana absolutamente decisiva para, bueno, para el City sobre todo, me parece, porque como el Liverpool tuvo ese guiño del calendario con que le tocara a Benfica y logró sacar ventaja cómoda, ya así hubiese salido con el 2-1, el tercer gol de Luis Díaz le va a permitir controlar el partido en Anfield ante un equipo que en el papel es inferior, jugando en casa el Liverpool, es cierto, ha perdido frente al Inter, pero honestamente, Jaime, no se ve por dónde podría llegar a tener el equipo portugués una opción de colarse a la semifinal. Entonces, creo que eso es un poco lo que debe lamentar Pep. Dice, nos costó mucho aquí, pero asimismo va con una ventaja a Madrid. Y yo creo que si el City no comete un error contra el Atlético, me da la sensación, Jaime, de que el Atlético va a jugar bastante mejor que en el partido de la ida. Pero que si el City no comete errores, es muy probable que esté del otro lado también. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada y debatíamos esto, ¿no? Choque de estilos, muchos goles. Choque de estilos, pocos goles, estilos similares, muchos goles. Y este termina siendo un partido de 4 goles, más allá de que termine empatado, y el día de las 2 líneas de 5 termina siendo una victoria por la mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que el City tiene una ventaja, de que el City es favorito, de que el City es capaz de ganar Atlético de Madrid, jugar 180 minutos contra Atlético de Madrid es muy desgastante. Y ese desgaste el City en algún momento lo va a pagar. Posiblemente lo pague en las semis, porque es el favorito para pasar. Posiblemente lo pague en las semis de la FA Cup. Posiblemente lo pague en el próximo partido de la Premier. Pero ese guiño del calendario, más allá de que lo lógico es que tanto City como Liverpool avancen a las semifinales de la Champions, lo que les cuesta avanzar al uno y al otro desde el punto de vista del desgaste no va a ser lo mismo. Y ahí es donde Vizca dice el guiño del calendario que tuvo el Liverpool, que no lo ha tenido el Manchester City. Volviendo al partido, Vizca, que no me quiero ir de ese partido. ¿Es para ti Cancelo el jugador que más ha potenciado a Guardiola? Yo creo que es la posición y el intérprete, las dos cosas, porque me parece que el ajuste más importante, creo yo, yo creo que desde la salida, porque ya lo hizo con Lam en el Bayern y después lo hizo con Kimmich, es el rediseñar la posición del lateral, pero no para que sea un jugador tan profundo de llegar a meter centro, sino a partir de generarle un recorrido un poco más corto en la cancha, aunque a veces lo va a soltar, atacar con los extremos bien abiertos, y aquí también me parece que son extremos bien abiertos, cosa que en el Barça no tenía, aunque sí tenía la figura de escasa referencia que la quiso cambiar con Zlatan, escasa referencia de una presencia allí frente al área o dentro del área creo que es pocas veces, ¿no? Yo diría en el frente del ataque. Entonces, sí, dentro de esto me parece que a Cancelo, que había rebotado por muchos clubes sin poder
afirmarse como ese jugador de categoría que pintaba ser cuando salía en Portugal, creo que ahora lo estamos viendo en una dimensión total, de un jugador realmente, te diría, sin la explosividad de Dani Alves, pero con esa categoría muy parecida. Que la tendencia para mí, de lo que yo le llamo, bueno, no lo llamo yo, lo he escuchado el término, simplemente lo tomo, los lateriores, que son esos laterales que trabajan como interior, el primero que llega con esta idea es Guardiola, me parece. Y si no me equivoco es del Bayern. Pero el primero que empieza a trabajar con laterales que atacan los callejones interiores para que los extremos terminen siempre pegados a la banda, a la línea, y el campo se haga más ancho con más opciones de pase, es Pep con el Bayern. Claro. Sí, no vamos a presumir aquí de una pizarra para explicarlo a lo Lavolpe, pero es eso, o sea, es tratar de generar, o sea, sin tener un mediocampo que sea tan talentoso como aquel del Fútbol Club Barcelona en esa versión entre 2008 y 2012, que me parece que coincidentemente Jaime toma Eurocopa, Mundial, Eurocopa, con esa estructura sin Messi, pero dentro de esa situación, él dice, bueno, ¿cómo le saco provecho al lateral para que no se me desgaste tanto? Porque no voy a tener esos interiores. Entonces dice, bueno, lo coloco aquí al interior, que ya no tengo ese interior de calidad, pero tengo un interior que me puede ir adelante, lo coloco más cerca del atacante o del centro entre el centro atacante para casi terminar con un 4-2-4 o con un 2-4-4, ¿sí? Porque los dos centrales van a presionar muy arriba, o con a la vieja usanza, con una especie de 2-3-5, porque termina siendo eso. Y claro, dice, a cortos recorridos genero economía en el desgaste de mis jugadores y soy efectivo. Y le saco provecho a las piezas. Pero para eso me parece que hay que tener un jugador que pueda ser lateral con esa calidad y ser interior con esa calidad. Y siguiendo con el partido, porque el partido tiene muchas cosas que me pusieron a pensar. Voy a Liverpool. No sé por qué no se compara a Van Dijk con los grandes de la historia. Pero Van Dijk tiene cosas que los grandes centrales de la historia no tienen. O sea, su velocidad, su toma de decisiones, su precisión con la pelota en los pies, su capacidad de sacar al equipo. Yo te digo, hay que partir de la primera, de que en el mano a mano es muy difícil que lo pases. Entonces, porque eso es lo que le vamos a pedir a un central. Sí, claro. Primero que no te superen el mano a mano. Exacto, que sea difícil de superar en el mano a mano. Entonces, a partir de eso, todo lo que vos me estás dando son elementos agregados. Y a Beckenbauer, que lo llamaron el primer central total, capaz de ser líbero, hacer marca personal y tener manejo con la pelota, porque jugaba de medio centro también, bueno, es al que le apodaron el Kaiser, porque me parece que era ese jugador absolutamente total. Entonces, aquí coincido, Jaime, coincido. En algún momento alguien va a tener que detenerse en este hombre que es una muralla. Pero, a ver, te pregunto, ¿es por el mismo motivo en el que algún momento se discutió a Messi? Es decir, ¿es tan importante lo que hagas con tu selección para que te valoren? Porque creo que la Messi posición está poco valorada. ¿Para ti quiénes han sido los mejores centrales de los últimos 10 años, por ejemplo? O sea, ¿quiénes serían los puntos de referencia más cercanos para decir, ok, Van Dijk es mejor o peor que este? Porque claro, irnos a compararlo con Beckenbauer es muy lejano. Y más vale, mira, yo tengo una teoría. Ramos Varane. Vidic, te queda muy lejos Vidic. Sí, lo pondría en esta antes que a Vidic. Ok, sí, me parece que eso. Yo tengo una discusión con la gente, con los jugadores de esa época de los 60, 70. Y quizás hasta te pondría Piqué antes que Nemanja Vidic. ¿En serio? Es que Piqué ha sido muy bueno durante mucho tiempo. Muchas veces se despista en los partidos, se pierde con la pelota. Te diría que también en momento, si tomamos, mientras lo respetaron las lesiones, también te lo pondría Puyol. Yo creo que Puyol
está por encima de la mayoría de nombres de los que hemos hablado, inclusive de los dos del United. Y te diría, lo que pasa es que lo de Umtiti fue muy breve, pero fue muy bueno. Campeón del mundo también, Jaime. Sí, mira, con el tema de Beckenbauer y esa generación del 60-70, yo creo que esos años, primero el fútbol tiene un crecimiento físico brutal. Entonces, el impacto que tienen esa generación de jugadores es total. Digamos, es la primera generación de real impacto en el fútbol. Entonces, claro, se convirtieron ellos en la vara de medir. Lev Yashin, Pele, Beckenbauer, no sé si Cruyff ya llegó un poco después, pero esa generación de esos años es Eusebio. Empezaron a ser el mejor de la historia, el mejor de la historia. Entonces, ellos se convierten en la vara de medida. Y claro, el jugador, bueno, y no les quito mérito, pero el jugador que tuvo... Como 9, Gerd Müller también. Müller, Sepp Maier, y esa generación de jugadores que tuvieron, por una simple cosa del tiempo, la posibilidad de ser considerados los mejores de la historia por primera vez, se convierten en la vara de medir. Y claro, marcaron una diferencia con sus antecesores tremenda, pero si hoy tú comparas a Beckenbauer con Van Dijk, Van Dijk no va a tener el mismo impacto en el juego que tuvo Beckenbauer en su momento, pero seguramente es mucho mejor y más completo que Beckenbauer. Y ahí, más que lo técnico, para la idea de aquellos que deciden, acaban empezando los títulos, Jaime. Entonces, Beckenbauer está asociado a una época histórica del Bayern, a un título con la selección alemana, y eso, bueno, tiene un peso extraordinario. Y bueno, eso es a veces lo que empuja. Estamos juzgando, siempre aparte, de un modo muy, hasta a veces injusto, posiciones individuales dentro de un juego colectivo. Entonces, es lo mismo que cuando en el tenis, y le vamos a mandar un gran saludo a Nico Pereira y a Javier Frana por felicitarlos por su primer episodio. Ya se viene otro ahí a la vuelta de la esquina de Tenis Infinito. Pero claro, decir, tiene el mejor drive, o la mejor derecha, o el mejor saque. El tema es todo el juego. Sí. El desplazamiento, poder ser ofensivo, llegar a la red, tener una buena volea. Porque buenos sacadores, gente de 2 metros y pico que sacaba una velocidad tremenda, hemos visto muchos, pero después ganar algún torneo de Grand Slam con esos atributos solamente, imposible. No, y sabes que justo hablando de lo colectivo, veía un tuit de un amigo, José Carlos Crespo, y que ya sabes, cuando las cosas me generan curiosidad, levanto el teléfono y me cuelgo a hablar del tema. Y él preguntaba, ¿este Liverpool, este City, están a la altura y los podemos comparar con el Arsenal de los Invencibles, con el United de Ferguson, con el Chelsea de Mourinho? Están en ese club. Han marcado una época tan grande que ya podemos hablar de que estos son los mejores equipos en la historia de la Premier. Y yo le decía, a ver, desde un debate romántico podemos debatirlo, pero desde un debate técnico, te respondo lo mismo que te decía con Van Dijk, Beckenbauer. La evolución del fútbol, desde lo táctico, desde lo físico, desde la metodología, nos asegura que estos dos equipos son mejores que aquellos equipos. Que si los ponemos a jugar, los van a superar ampliamente. Ahora, desde lo nostálgico podemos comparar otras cosas. Me despertaste algo allí. Hasta ahora en la Premier, hasta hasta de 2010 para acá, o 2000, desde que el City se posicionó en el mapa, 2012 para acá. 12 es el título del gol de Agüero. Correcto, 2012. Sí, es verdad, porque 13 es el último título de Ferguson. Sí, sí. Entonces, desde 2012 para acá, ¿cuál era la rivalidad más importante de la historia de la Premier? Y estamos hablando de 20 años de Premier. Para Jaime Macías. De mayor calidad, o sea, que coexistieran de dos clubes. A ver, era que lo mejor que se me ocurre era Chelsea y Manchester United. Mourinho, Ferguson. Porque creo que sí, lo que pasa United, Arsenal no era de tanta calidad. No, es que ese era mi punto de discordia. Ese era mi punto de discordia. Yo creo que el principal rival de Ferguson es Wenger. ¿Ok? Por ende, hay una época de la Premier muy marcada, United-Arsenal. Y después, cuando llega Mourinho,
hay como una pelea a tres frentes, ¿no? Porque es cuando el Liverpool empieza a resurgir con Rafa Benítez y ya está establecido el United y el Arsenal ha perdido protagonismo. Entonces, Sí, mi pregunta el es, Liverpool con Benítez creo que nunca tuvo una gran figuración en Premier. no, peleó un par de premios, no tuvo una gran figuración. Lo que pasa, ¿sabes dónde se pierde uno ahí un poco? Es porque la guerra dialéctica, Mourinho la monta con Benítez por los cruces en Champions. No, bueno, y también Pero la monta con Wenger, porque a Wenger es como que lo ve como el enemigo de Londres y hay un choque de estilos. Y lo critica claro, mucho a Wenger y además dice cosas muy feas de Wenger en un momento. sí. Pero por eso, Mourinho monta la batalla dialéctica con los otros dos, pero realmente con el que peleaba los títulos era con Ferguson, Al en cual la admiraba Premier. profundamente también. Claro, es que Mourinho pensaba y creía, estaba convencido que él era el sucesor. Y yo no sé qué tan bien hubiera ido si es que él era el sucesor. Me parece que Mourinho llega a un equipo, llega en otro momento de su carrera a una cosa que estaba destruida. Yo no Bueno, sé qué tan bien le hubiera ido si es que él tomaba de inmediato. con esta elipsis a lo que voy es que creo que en la lucha de calidad y sostenida en el tiempo, lo único que le falta al City para darle un toque más es una Champions. Y lo dijo Guardiola, si no ganamos la Champions, realmente va a ser duro, porque es lo que la gente nos está pidiendo para consolidar el proyecto. Más allá de que, como nos decía en su momento Lu Martín, es un equipo que ha cambiado mucho a partir de la filosofía de la llegada de Pep y que Pep dice la semana pasada, cuando hay rumores de que puede ir a Brasil, él dice, aquí me quiero quedar, yo me quedaría aquí el resto de mi carrera. Entonces, pero él sabe que está condicionado por un título que se lo van a reclamar porque es evidente que este equipo es probablemente por estilo de juego y por recursos el mejor del mundo. Pizca, pero corrígeme si me equivoco, si lo ves diferente. Lo que, el principio del fin de la era Wenger, la era más exitosa en la historia del Arsenal, es la obsesión por la Champions. Sí, o la pérdida de esa final de París, porque después yo creo que, bueno, nunca más estuvo tan cerca como allí. Ni Claro, siquiera, pero a ver, creo que como que genera semifinales, un desgaste, como que le empieza a generar un desgaste esta obsesión por la Champions. Y ojo, el City, yo creo que el City no está, pero poco a poco el City, sobre todo con la final perdida, me parece que, fíjate, yo creo que en el City no había una obsesión por la Champions hasta que perdió en la final. Ya con la final perdida, ya no, empieza a ser más una igualmente yo exigencia. nunca lo vi al Arsenal obsesionado con la Champions, como si lo veo a Pep, porque me parece que aquella época de la primera década de este siglo, todos los clubes ingleses estaban más posicionados en la obligación de ganar la Premier, que la Premier era para ellos lo más importante, que económicamente era más importante, que prestigiosamente era mucho más importante. Bueno, pero dicho todo esto, eh, yendo al análisis final del partido, creo que termina más cansado el Liverpool, termina cediendo más el partido, termina golpeando más el Liverpool, termina siendo beneficiado por una jugada milimétrica del VAR. O sea, creo que termina con las mejores oportunidades el Manchester City. Y que si hubiese sido victoria del Manchester City, Jaime, y te lo pregunto, me parece que no nos hubiésemos quedado con la sensación de que no era merecida. No, me parece que el City merece más la victoria. Hay un par de atajadas de Alisson muy buenas. Hay eso que hablamos siempre de la imprecisión o de las imprecisiones que muchas veces tiene la definición, que no tiene un hombre determinante en ese último remate. Tiene muchos posibles rematadores, pero no tiene un hombre determinante en ese último remate, y que me parece que eso es lo que deja la Premier abierta, ¿no? Porque no es lo mismo irte con un punto arriba porque sobreviviste a una embestida que porque no pudiste sentenciar una embestida como fue lo del City. A propósito, Vizca, la última semi de Champions del Arsenal fue el año que gana Pep su primera con el Barça, porque ese año le gana la semifinal el United, o sea, el United llega a la final eliminando al Arsenal en semifinales. Correcto. Dicho esto, y para cerrar ya el tema al menos de City-Liverpool, es un tablas que lo único que hace es extender esta situación de incertidumbre y que le voy a dar una fechita.
sabiendo que el City lo que se juega en el Metropolitano, el duelo del sábado, del cual 3 días después el Liverpool tiene que jugar frente al Manchester United, y 4 días después de ese partido, del duelo de FA Cup, el City va a jugar contra el Brighton en casa. El Brighton es un equipo difícil, aunque viene cayendo, este fin de semana le gana al Arsenal, pero en esta seguidilla, ya fue el primero, falta el segundo, que es el capítulo de la Champions, donde el Liverpool tiene un guiño. El tercero es ese mano a mano por la Copa. Algunos dirán, los del City sobre todo, no se nos va a romper el corazón si no llegamos a la final de la Copa, pero sí no querrán fallar frente al Brighton si es que no han podido avanzar frente al Atlético de Madrid. Sabedor luego Guardiola de que le esperaría, por lo que se está viendo, el Real Madrid. Pinta complicado. Me había quedado pensando hoy en un dato tonto y no lo encontré, simplemente ahorita se me acuerdo, por si tú lo sabes. A ver. Alguien ha eliminado, aparte de... Si siendo un dato tonto, me lo acuerdo yo. Aparte de Zidane, alguien eliminado de la Champions, aparte de Zidane, a ver, Zidane y Simeone han eliminado de la Champions a Guardiola y a Klopp. Simeone eliminó a los dos. Si hay otro entrenador que ha eliminado a Guardiola y a Klopp. Claro, Simeone eliminó a los dos. Lo que pasa es que a Guardiola lo elimina con el Bayern, no con el City. ¿Ok? A ver, tengo que pensar en un señor como Tuchel o Ancelotti. Ancelotti no, porque Ancelotti no coincide mucho con... El Ancelotti que pelea por Europa no coincide con Klopp. Correcto. El Ancelotti que pelea por Europa no coincide con Klopp. Fíjate que Ancelotti está volviendo a pelear por Europa desde el Madrid 2015. Desde 2015. 15 contra la Juve, correcto. Claro, exacto. Y lo que pasa es que Carletos sí, después tuvo que rehacerse después de ese golpe que le tocó el Bayern, no le fue bien, y después ahí, bueno, le tocó rehacerse a partir del Napoli y del Everton. Exacto. Así que, bueno, eso. Nada, ahí está el Cholo. ¿Sabes en qué me pensaba, por ejemplo, en el París, ¿no? Y con Emery, pero tampoco me parece como que... No sé, París no pasó octavo con Emery. Sí, exacto. Pero bueno, a ver, ¿qué entrenadores que a Guardiola no lo han eliminado muchos entrenadores? Mourinho. A Guardiola lo eliminaron con el City. A ver, a Guardiola con el City lo eliminó. No, con el Barça lo eliminó Mourinho. Lo eliminó Mourinho y Di Matteo. En el 2010, y Di Matteo, correcto. Y Di Matteo. Después con el Bayern lo elimina. Los 3 españoles. Luis Enrique, Simeone y Ancelotti. Y Ancelotti. Ok. Y después con el City lo elimina Jardim, Pochettino, Klopp, y me falta uno. Y Rudy García. Rudy García con el Lyon. Rudy García con el Lyon. Y Tuchel que le gana la final. Y Tuchel que le gana la final. Exacto. Y a Klopp lo elimina Zidane. A ver, fíjate, Zidane no lo elimina a Guardiola. Los duelos de Zidane contra el Bayern es con Ancelotti y con Heykens. Guardiola sí lo elimina a Zidane en el 2000, el año de la pandemia. Claro, pero Zidane no lo elimina a Guardiola. Los duelos de Zidane contra el Bayern son con Heykens y con Ancelotti, no con Guardiola. Ancelotti lo elimina a Guardiola con el Madrid, correcto. Correcto, exacto. Pero no lo elimina a Klopp. Ancelotti no lo ha eliminado a Klopp. A Klopp lo elimina Zidane el año pasado. Bueno, ahí está el Cholo Simeone. Bueno, es que el Cholo... Ahí está el Cholo Simeone. El Cholo puede seguir juntando cromos. El tema es que gane la Champions, porque ya eliminó al City en casa, perdón, al Chelsea en casa, al Liverpool en casa, al United en casa. Bueno, ahora si elimina al City, elimina al City, pero la vuelta será de local. ¿Será por eso que no lo va a eliminar? ¿O es que lo va a eliminar? Yo creo que con la norma que cambia, te doy una estadística que yo siempre la digo y ahora la estadística es al revés.
Yo siempre decía, con la norma de goles de visitante, es ventaja cerrar de visitante. Porque tienes ese gol extra. Digamos, el 75% de las llaves Sí, con gol ahora estoy de visitante. acuerdo que es ventaja cerrar en casa. Claro, el 75% de las llaves con gol visitante las terminaba ganando quien había abierto de local. Hoy, sin esa norma, es al revés. De acuerdo. Porque los goles del rival valen lo mismo que los No, tuyos y y bueno, cerrar en casa. si vas a 30, que eso es lo que había propuesto Simeone. Simeone dice, yo no estoy en desacuerdo, pero y los 30 que jugamos, que es por sorteo, yo tengo que jugar media hora de fútbol en desventaja, claro, por el público rival. Porque lo que se había generado con la norma de los goles de visitante era que quien cerraba de local especulaba. Porque sabía que el gol, que si se exponía el otro gol, lo condicionaba. Bueno, así que eso. Y me parece que haciendo un paso rápido. Pero pensando en eso, Jaime, el Cholo, y corregime, elimina 2 veces al Barcelona cerrando en casa. Una en el... No, las 2 en el Calderón, si no me equivoco. No, la del... No, cerrando... La del 2014 es en Calderón. La del 2014 es en... Y en 2016 no también lo eliminan en el Calderón. Sí, correcto. Correcto. Es que estoy confundido. No, estoy confundido con Bayern, claro. Al que lo elimina fuera es al Bayern, que le gana con el gol de Saúl y el penal de Griezmann, y después pierde en Múnich 2-1. Con un gol de Griezmann. Claro, eso es Bayern. No, con gol de Griezmann o de Fernando Torres. Fernando Torres erra un penal ese día, creo. Correcto. Sí, es un gol de Griezmann. Sí. Ese día tuve la suerte de estar en la cancha. Sí, señor. Me acuerdo. Bueno, dicho esto, ¿el partido del Mallorca es referencia para la Champions o no es referencia para la Champions? No. Yo creo que lo único que puede ser referencia es para la lucha del Mallorca, que es importante, y para la lucha del Atlético por mantenerse entre los 4 primeros de la liga, porque ahora que el Betis se ha sacado todo el resto de las... Bueno, le falta la final de Copa, pero se ha sacado la Europa League de encima. Bueno, el equipo de Pellegrini sabemos que de repente para muchos no tiene un plantel con una gran figura, pero tiene un gran plantel. Sí, la final de Copa es en 2 semanas. No el próximo fin de semana, sino el siguiente, el del 20, ¿qué es? ¿23 es el fin de semana o 23 días lunes? 24. Es sábado 23, domingo sábado 24. 23. Exacto. Esa es la final de Copa. Es antes de las semis de la Champions, que no tiene nada que ver con el Betis. A propósito del Atlético, vuelve Carrasco, que ya cumple sanción, y está en el aire Herrera. Está en el aire Herrera y está casi descartado Jiménez. Muy bien. A propósito de eso, tendremos Space al inicio de ambas jornadas. Así que ahí estaremos hablando un poquito ya de novedades de último momento. El Madrid sigue en el camino hacia la Liga, consigue una victoria contra un equipo que le planteó un trabajo defensivo, un ejercicio defensivo muy cholístico, que fue lo que hizo Quique Sánchez Flores. Pero el Madrid está encontrando argumentos con ciertas rotaciones, porque descansaron del equipo titular tanto Kroos como Modric, importantísimos me parece, dentro de lo que plantea Ancelotti para poder llegar. Ahora sí se lo puede plantear Carleto este tema de las rotaciones, y bueno, lo está ejercitando. Ahora sí jugó que Marcelo es el momento. También. Jugó Marcelo también. Es verdad. Sí. Y jugó Lucas también. Sí. Pero... Perdón, te interrumpí. No, pero dentro de todo esto me parece que el Madrid sigue en el camino hacia la Liga. Y bueno, reaccionó el Chelsea. Creo que de ese tirón de orejas de Tuchel diciendo no tenemos chance. Bueno, los jugadores respondieron con 6 goles frente al Southampton y habrá que ver si tienen una nueva oportunidad. De los equipos de mitad de tabla para abajo de la Premier, acuérdate que hemos hablado de esto varias veces, el Southampton es el que más puntos le ha sacado a los de arriba. El United no le pudo ganar, le sacó un empate al City y en fin. O sea, no es fácil meterle 6 goles al Southampton, no es común que el Southampton se lleve tantos goles. El Southampton está donde está por otras situaciones, no por ser un equipo muy permisivo.
es imposible no mezclar el contexto con el presente del Chelsea, y habíamos hablado mucho del tema de propiedad. La semana también se conoció que el entrenador está en medio de un divorcio, que eso se filtró por la prensa británica. Entonces, bueno, no debe ser fácil estar en el vestuario del Chelsea. Está pasando tiene muchas goteras ese vestuario. Sí, exactamente. O sea que el que piense que esas cosas no afectan, no tiene... ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Tú te das cuenta de esas cosas, por ejemplo, de todos los goles que ha logrado Benzema en la presión, el que menos mérito le doy yo es el de Mendy. Para mí el de Mendy es mucho más de él que mérito de una presión sistemática hacia él. O sea, para mí el de Mendy es mucho más un error de concentración de él, porque no es como... De Mendy. Sí, es mucho más un error de concentración que algo que va a provocar Benzema. Que algo que va a provocar Benzema. Porque el de Donnarumma es todo de Benzema, y el de Karius también. O sea, Benzema es un experto en esta. Pero esta es una jugada donde es concentración pura, porque él tiene muchísimo tiempo. Tiene muchísimo tiempo y ejecuta mal. Porque Benzema no le roba la pelota a Mendy como se la roba a Donnarumma. También lo mencionábamos con Aitor y con Pepe, que hasta Rüdiger tiene la posibilidad de puntear la pelota o de tirarla a la tribuna, y trata creo yo, con la pierna equivocada, generar un pase, en lugar de salir hacia el otro lado o de frente. Y bueno, es allí donde Benzema, muy, muy atento, es como que está pendiente de todos esos detalles. O sea, quizá en la primera Benzema dice, bueno, me voy a tirar el lance, lo voy a apretar un poquitito, después del pelotazo de Casemiro. Pero en la segunda dice, si este señor quiere devolver un pase, yo me meto. Y se metió. Sí. Entonces yo creo que el Chelsea hay que, como el Cholo, al Chelsea hay que jugarlo partido a partido. Porque yo tampoco soy muy creyente de, viene de perder, hizo 6 goles, se recuperó. Ya está, sí, se recuperó. No. Creo que es un equipo que hay que verlo partido a partido, porque como tú dices, tiene muchas goteras ese vestuario, y cuando tienes tantas goteras, tú no sabes en qué rato se te inunda. Y de repente se te inunda, achicas el agua, como ha pasado el fin de semana, y se te vuelve a inundar el fin de semana, o entra Champions y esto. O sea, es un equipo que hay que verlo partido a partido y juzgarlo a partir por más que sea oportunista, a partir del resultado. Porque un equipo como ese, que es minucioso en los detalles, que ha ganado la Champions con ese nivel de intensidad, que de repente lo encuentres con errores de concentración, no tiene que ver con la pizarra, no tiene que ver con la alineación, no tiene que ver con la elección de nombres. Un equipo que se equivoca, que pierde la concentración con facilidad. Porque si tú me dices, no, el PSG, errores de concentración, pero si eso ha pasado, tiene 10 años pasando, a nadie le sorprenda, es el pan de cada día. Pero claro, el Chelsea, que se desconcentre como se desconcentró en el partido de Premier, en el partido de Champions. Sí, es propio de este momento, creo yo, sí. Exactamente. Así que eso. Y también es, ojo al Madrid, porque yo sigo pensando que este es un equipo capaz de reventar, de remontar. El Chelsea. El Chelsea. Y pensé que de reventar el Real Madrid. No, de remontar. El Chelsea es un equipo capaz de remontar, porque tiene argumentos. Bueno, tiene eso, que es carácter. Entonces, quizá, bueno, el tercer, o el hecho, y lo decíamos el otro día, o sea, es un tema también de áreas, ¿no? O sea, Benzema por una y Courtois en la otra. Si Courtois te deja pasar una de las dos extraordinarias que tapó, era otro partido en la vuelta. Pero hay un colchón. Es cierto, hemos visto debacles en el Bernabéu, pero hemos visto hemos visto la debacle del Ajax cuando el Madrid creo que había ganado la ida. Le ganó 2-1, sí, señor. Sí. Había un gol menos que esta vez, pero sí. Estaba el valor del gol de visitante, que eso ayudó un poquito al Ajax también, pero sí. La eliminación contra el City se produce en Manchester, a puertas cerradas, pero se produce en Manchester. Y la eliminación pero había perdido en el Bernabéu. Sí, y la eliminación contra el Liverpool se produce en el Liverpool. ¿Qué eliminación contra el Liverpool?
El Liverpool lo elimina en con la el Chelsea. 2000. No hay una eliminación contra el Liverpool. No. Es el Chelsea 2021 en Stamford Bridge, 2-0. Sí. El City en Manchester, después en de el que el Madrid 19-20. En el había perdido 19-20. la ida. El Madrid había perdido la ida en el Bernabéu y después no logra remontar Y en el 18-19 es la Juve, correcto. 18-19 la... Perdón, el PSG, Ajax, el el Ajax. Ajax, sí. Y de ahí son las 3 Champions seguidas. Correcto. Sí, pero lo que sí tuvo Vizca, acuérdate que en esas 3 Champions seguidas, la Juve le remonta un 3-0 en el Bernabéu, que después llega Sí, el famoso penal ese de Benati al final, que es el que correcto. clasifica al Madrid. Y también el Bayern le remonta un 2-0, que va al alargue, y después el Madrid termina ganando el partido en el alargue. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí, el Bernabéu no es precisamente un fortín, inclusive en los años de las 3 Champions consecutivas. Correcto, sí, donde se produce aquella eliminación. Sí, el Liverpool era el que venía de capa caída y que es un 0-0 en Anfield, sin público, pero favorecedor al Real Madrid, que había sacado la ventaja en el 3-1. partido de Valdebebas. Sí. A propósito, Vizca, de los que jugaron en Europa esta semana, hubo solamente 2 ganadores en Europa y en sus ligas. El Real Madrid en Champions, de los de Champions, y el Braga de los de Europa League, lo cual es sencillo porque el Braga fue el único ganador en una jornada de Europa League donde hubo 3 Donde empates hubo y una 3 victoria. empates. Entonces era el único que podía hacer doble victoria. En la Champions sí hubo más ganadores, pero el Madrid es el único que logró ganar los 2 partidos. Correcto. Y bueno, creo que dentro de lo poco que nos queda ya por tocar, a mí me gustó, sí, veía las ponderaciones hacia el partido del City contra el Liverpool, pero también me pareció un partido de muchas alternativas. El modesto duelo en el Ciutat de Valencia entre el Levante y el Barça, con 3 penales, con mucha participación del árbitro. Pero bueno, fíjate cómo Xavi Hernández empieza a ser un entrenador propio y no es ni Guardiola, ni Del Bosque, ni Aragonés, y dice, va, yo lo voy a poner a Luuk de Jong y voy a tirar centros sobre el final cuando vea que el partido se me complica. Y aparece Luuk de Jong a sacar una victoria en un encuentro donde el Barça realmente había intentado priorizar un poco, me parece, el partido de vuelta contra el Eintracht, pero se había encontrado con muchísimos accidentes que pudieron haberle hecho que se le cortara la racha de partidos sin perder en la liga y que además eso lo hubiese dejado, si es que tiene una muy mínima chance hoy por hoy de alcanzar al Madrid, esa chance ya ser casi nula, Jaime, si es que perdía el Barça o empataba contra el Levante. Y es 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 las victorias consecutivas. No sé por qué pensé que eran 12. Son 15, perdón, 15 los partidos invictos del Barcelona en la liga. ¿Cuál es tu resumen, Vizca, de los últimos 180 minutos del Barça? O sea, la suma de Eintracht más Levante, porque me parece que vienen conectados, sobre todo el primer tiempo en el Ciudad de Valencia. Yo no vi al Eintracht, por eso te pregunto la suma de los dos. Fue un partido muy intenso el del Eintracht, donde otra vez creo que hay una línea, hay un hilo conductor que está en la fragilidad defensiva del Barça. Entonces el Barça sigue siendo ese equipo que comete muchos errores atrás. No, Jaime, es un milagro que hayas cometido 3 penales y que ganes el partido. 3 penales y que ganes el partido. Está bien, tu arquero atajó uno, pero en el fondo creo que es allí donde me parece que Xavi tiene que mejorar en cuanto a la categoría de su defensa central. Supongo que irá a pescar a Christiansen y o a Azpilicueta del Chelsea, pero tampoco eso le va a dar una garantía de que la defensa va a mejorar sí o sí. Porque los penales me parece que son más torpeza a que porque, o sea, son más situaciones mal resueltas por el central a aquella situación, porque a veces hay penales que, digamos,
le roban la espalda al 5, llega el pase filtrado, el central llega mal perfilado y la posibilidad de que eso termine en penal es un 75%. Ok, puede pasar, digamos. O mira, pero en el caso de la mano, ¿no? Es una mano donde el jugador va a marcar así en un córner. Sí. O sea, sí coincido. Hay mucho de accidente y hay mucho de esta situación moderna, sobre todo en el fútbol español, donde como se marca todo, y, o sea, todo contacto se marca dentro del área, y cuando hay contacto el VAR no lo puede ir a revertir, entonces vamos a tener esto, vamos a tener esta sumatoria de situaciones, y más con una defensa que es bastante alegre a la hora de conceder errores. Es que era justamente eso lo que te marcaba, porque creo que, y volviendo a mi explicación, y por ahí tienes el Liverpool, ¿no? El Liverpool presiona arriba y va, y de repente le rompen la espalda, y el central llega al cierre en una posición tan incómoda en la que las posibilidades de que eso termine en penal por la forma en la que se da la jugada es muy alta. Y muchas veces me parece que los penales que termina cometiendo el Barça, no es esa la situación. No es que el central termine en una situación muy incómoda donde es muy posible que eso termine en penal. No, es como que dices penal. No. ¿Dónde? Ves la repetición y dices, ¿pero qué hizo? Así son los penales del Barça. El Barça no había cometido, por lo que leí, ningún penal, no había tenido ningún penal en contra en toda la liga. Pero el primero de Alves por levantar el brazo. Alves, 38 años. El pisotón del Lenglet en una jugada donde el delantero está al borde del área y va yendo hacia la medialuna y donde hay cobertura. Bueno, ya sabemos la cantidad de errores que el Lenglet ha cometido en esa saga central. Y el otro es la mano de Eric García. O sea, en ninguno de esos casos me está diciendo que es como Suárez volando en la portería para tapar un gol seguro, o de una falta realmente donde estás dándole la posibilidad a tu arquero de decir, he cambiado una falta absolutamente necesaria por un penal. Exacto, sí, eso no lo explicaste mejor de como yo te lo quería explicar. Bueno, pero ese es el tema de hoy, de por qué este Barça todavía, para mi gusto, no está en ese punto de madurez. No sé si es porque los jugadores, lo que mencionabas, Alves tiene 38, el inglés sabemos los despistes que tiene, Eric García todavía le falta aprender. O sea, y el otro día zafaron del penal porque Busquets tocó y fueron al VAR a revisar, cosa que hoy estaban cuestionando en España por decir, bueno, en realidad era como la de Reinildo contra el Mallorca. Sí, hay un contacto también con la pelota, pero si lo pisó, hay que pitarlo. Y ahí es donde yo diciendo. O sea, no se quiere ir a arbitrar por televisión el partido al árbitro que está en el campo. Pero tampoco me parece, o sea, en ese sentido creo que le tendríamos que pedir al árbitro, como en la jugada del fuera de juego, que no pite tantas cosas, porque si va por una lupa y se va a equivocar, pero están parados porque hubo un contacto, cuando sabemos que en el fútbol hay mucho contacto, entonces dejémosle que el árbitro deje seguir un poquito más y que si es un error grave, que el VAR se lo rectifique. Yo nunca he entendido por qué en España se tiene la rienda tan corta. No sé si es una protección a las figuras, si es una filosofía, es una filosofía arbitral, me parece, Jaime. Porque al final se pita todo contacto. Entonces, claro, si se pita todo contacto, el árbitro va a pitar todo, salvo que le digan que no hay contacto. Exactamente. Entras en este problema. Porque si llega a haber un contacto con el balón, y como pasó con la de Reinildo, dice, no, pero también lo pisó, pese a que primero tocó el balón y después lo pisó, hay una imprudencia penal. Es más, creo que hasta lo amonestó a Reinildo. Sí, a mí me parece demasiado... Y eso que, o sea, a Reinildo lo amonestó, creo que lo amonestó, le pitó el penal y había tocado el balón. O sea, faltó que lo pulsara. Sí. Nada más. A propósito, de los últimos 12 partidos, los únicos 3 que el Barça no ganó, sino que los empató, fueron la ida de la Europa League. Se empató en la ida con el Nápoles, se empató en la ida con el Galatasaray y empató en la ida con el Eintracht. La única diferencia es que Nápoles y Galatasaray, la ida fue en Camp Nou y los ganó fuera, y que ahora ha empatado en Frankfurt y la vuelta es en Camp Nou. Así que... Estaba pensando en cuanto a los empates que ha tenido en la liga, que ha sido en el... El último fue Español. El Español, correcto. Sí.
Y ahí tiene Granada, sí, que lo ganaba con, y se lo empataron. con el Español no tuvimos allí que era cerca de eliminatoria de Europa, o sí. A ver, vamos a revisar eso. Español, 2 de febrero. Sí, estaba metido en la Pero eliminatoria no, de no, la... no. 2 de febrero entonces no estaba Jaime. No, no, Porque no, 13 de febrero, 13 de febrero, perdón. entonces sí. 13 de Venía, febrero. venía ahí. Después de El, eso venía el, ida contra el Napoli. el 2 que leí era de febrero, no del, Ok. no del día, era del mes. Era al revés, sí. Sí. Ese es el último, bueno, por liga, el último empate del Barça. Sí. Y después los 3 que te digo, ¿no? Los de Correcto. Europa League. 13 de febrero, sí, señor. Sí, señor. 13 de febrero. ¿Qué más, señor? ¿Qué más se nos está No, creo quedando? que, a ver, ya hemos... El Liverpool me parece que ya creo que tiene pinta de trámite. El Liverpool va a estar más concentrado en lo que haga el próximo sábado en Wembley, seguramente, y lo que va a tener que hacer el miércoles frente al Manchester United. A propósito de esto, bueno, el Tottenham es el que empieza a sacar ventaja de la situación ¿Sí? en Inglaterra. Pinta para que el cuarto lugar de la liga sea para los Spurs, que vienen muy bien, 4 victorias consecutivas después de aquella caída que fue contra el Manchester United 3-2, el día de los 3 goles de Cristiano Ronaldo. Y sobre todo que, a pesar de que el Arsenal tiene un partido menos, ese partido lo único que le permitiría es igualarlo en puntos al Tottenham. Y Porque el con... partido de menos, fíjate, le juega a favor al Tottenham, porque el partido de menos será el 20 entre el Chelsea y el Arsenal. Amigo. Ojo, Vizca. Ojo, Vizca, que si se llega a descargar el Chelsea, el Sí, trencito este no está lejos. Hoy no. el Tottenham está a 5 puntos del Chelsea. Lo que pasa es que ahora ha pasado lo que siempre dice la gente del Arsenal. El Arsenal cuando llega a marzo-abril, sobre todo abril, se empieza a llenar de dudas. Y el Arsenal ha perdido sus últimos 2 partidos justo en el momento en el cual no tenía que fallar. Y los ha perdido ante equipos Sí. que probablemente no tenía, con los cuales no tenía que perder. Sí. Brighton Y y Brighton Crystal Palace. y Crystal No Palace. quiero minimizar al Crystal Palace porque está haciendo una muy buena campaña y está en semifinal de Copa contra el Chelsea de la mano de Patrick Vieira. Pero para el Arsenal, o sea, Jaime. Aparte, Vizca, que el Arsenal tiene un punto de 6 posibles contra el Crystal Palace. Sí, y bastante afortunado, un punto que le sacan sobre el final en el partido que se juega en el Emirates. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema del Arsenal. El Arsenal tiene un punto sobre 6 posibles frente al Crystal Palace y después tiene un punto sobre 6 posibles frente al Brighton. Correcto. Entonces, estás hablando ¿qué es el Brighton? El Brighton es, Media tabla. claro, contra el 10º y el 11º ha sumado 2 puntos de 12. Brighton es un 10º. Sí, sí, exacto. 10º y un 10º, tal cual. No peligran, son de esos partidos peligrosos en los cuales en el final de una Premier equipos que están relajados y que dicen, bueno, le pongo un poquito más de empeño y salgo octavo, noveno, cosa que son unas libras esterlinas, bueno, un par de millones más, que no vienen mal para el presupuesto, y se apura hacia eso, pero son equipos ahí con muy poco con nada para perder y mucho para ganar. Y esos partidos, fíjate cómo al Arsenal ahora le han generado este descalabro. Pero el Arsenal no tiene mal calendario, eso sí. Le dará para el final, yo creo que por esta situación, aparte la contundencia que está mostrando el Tottenham, después de la victoria 2-0 frente al Brighton, le gana 3-1 al West Ham. Le mete 5 al Newcastle y ahora le mete 4 al Aston Villa y el que está volando es Heung-min Son. Ojo Sí. que no, el Salah se ha apagado un poquito en estas últimas semanas, que el coreano del sur no se quede con el título de goleador. ¿Qué más te iba a decir de esta pelea? Es cierto que la gente del Arsenal se ilusionó con la Champions. Yo creo que la Champions es posible para el Arsenal, pero no hay que olvidarse que este equipo viene de quedarse
fuera de Europa el año pasado. O sea que la Europa League sigue siendo un avance en el proceso de Arteta. Suena a poco, porque venimos hablando del equipo de los Invencibles y de la final de París, pero realmente que el Arsenal vuelva a Europa es un paso adelante de donde viene. No, tiene que seguir creciendo el Arsenal, indudablemente, y creo que ha mostrado un poco esa curva de crecimiento, pero una derrota en casa frente al Brighton, es cierto que sigue con bajas, y en este partido importantes, la de Thomas Partey, la de Kieran Tierney y la de Tomiyasu, que eso claramente a la estructura defensiva le ha generado problemas. Incluso en este partido tiene que improvisar el lateral izquierdo, en fin, un poco eso también acaba por perjudicar al equipo de Mikel Arteta. Lo próximo que le viene a Arteta es Southampton, el partido ese que debe del Chelsea, y un partido decisivo en casa contra el Manchester United. Ahí es donde la cosa se puede perfilar. Pero después de eso tiene que jugar contra el West Ham, y ya en la recta final tiene un partido contra el Leeds United. Después tiene que ir a visitar al Tottenham, y después cierra contra Newcastle de visitante y Everton de local. Perfecto. Queda mucho fútbol todavía. Queda mucho fútbol, sí. Me perdí un poco. Para cerrar, de los de Champions, el Bayern le ganó al Augsburgo, quizás el rival de la Bundesliga que más se parece al Villarreal en estilo de juego. El Villarreal sigue cediendo puntos en la liga, pero va a paso firme en Europa. Italia, que nadie quiere ganar ese título, aparentemente, porque cada que alguien se puede despegar, pierde o empata. Parecía que lo teníamos descartado al Inter, pero el Inter ha vuelto. Metió 2 empates seguidos contra equipos de mitad de tabla el Milan. Correcto. Como ha sido toda la temporada, ojo, porque como ustedes ven los resultados Boloña y Torino. Boloña y Torino. Como ustedes ven los resultados del Milan en la temporada, a los de arriba les fue pegando a todos. Y los de la mitad baja se fue tropezando. Totalmente. Sí, el Inter renace después de la victoria frente a la Juve, le gana este fin de semana al Verona, tiene un partido pendiente justamente contra el Bolonia, que está en una zona bastante desahogada de la tabla de posiciones, y me daba la sensación, y esto lo conversaba sin ver todo esto, que de lo que le queda al Inter, que no le quedan tantos partidos complejos. Sí le queda el duelo de mitad de la semana que viene, dentro de 10 días, va a jugar contra el Milan por la semifinal de vuelta de Copa Italia, pero después tiene Spezia antes de ese partido. Sí le toca recibir a la Roma, después va de visitante al Bolonia, va de visitante frente a Udinese, Empoli de local, Cagliari de visitante y Sampdoria de local. O sea, el calendario no es tan difícil para el bicampeonato del Inter, en este caso con Simone Inzaghi. Último bicampeonato del Inter, Mourinho. Bien, ¿algo más? Creo que no. Ya entrar en la previa de Villarreal me parece que convendría hacerlo porque lo dijiste muy bien, el Villarreal ya no está mirando tanto a la liga, no está tan preocupado por lo que haga en la liga. Si puede meterse en la semifinal, creo que con eso salvaría hasta el colchón de lo que podría llegar a ganar aún disputando la Conference League. Los dirigentes habrán pensado mejor esto y seguir intentando hacer historia, buscar llegar a una semifinal como le ocurrió con el ingeniero Pellegrini. Sí, así que vamos a estar en el Space el martes y el miércoles. Y el miércoles al final vamos a hablar ya de lo que pasó, de los semifinalistas, de las proyecciones para el final de la temporada. En una temporada que está, digamos, segunda mitad de marzo y principios de abril, hay una vorágine de partidos determinantes que van marcando el rumbo, y ya después de los cuartos de final de la Champions, ya como que los objetivos están bastante marcados y definidos para todos, y ver quién está dónde. A mí me ha sorprendido mucho el rendimiento de los equipos españoles, porque creo que la Liga ha dado un paso atrás, pero los resultados en las competencias internacionales dicen lo contrario.
No, parece que hubiese parecido que ha dado un paso atrás Sí. en cierto punto de calidad individual que ha retrocedido, pero me parece también que ha pasado como en la Liga Portuguesa, esta capacidad de regenerarse rápidamente, de que surjan talentos jóvenes, de que los entrenadores sigan siendo técnicamente muy buenos, porque te ha salido un Xavi Hernández, te salen jugadores como Pedri, como Gavi, te resurge un entrenador como Unai Emery, te vuelve un entrenador como Carlo Ancelotti, el Madrid apostó por los jóvenes, entonces creo que la liga, no sé si lo hizo a propósito, pero interpretó que tenía que cambiar el aire. Y para cambiar el aire, digamos como en esas carreras de largo aliento, dijo, voy a flotar un par de kilómetros, pero no significa que me vaya de la carrera. Y ahora es donde A volvió a apretar mí, el paso, los demás se desgastaron y claro, siguen teniendo mucho recurso económico, pero me parece que en el reformularse de las competencias europeas, los equipos de la liga y los equipos italianos van a ver cómo allí hay un poco más de dinero y eso les va a beneficiar. a mí no me parece una coincidencia que en esta reinvención de la liga sean los dos mismos equipos bueno, los que van liderando esto, ¿no? De la reinvención anterior. Porque Champions del 2006, Los 2007, abanderados de 2008. la Superliga, me dice usted. No, lo contrario, todo lo contrario. O sea, Ah, cuando España empieza a crecer nuevamente y a pelear por los títulos, hay dos equipos que surgen con entrenadores sudamericanos, latinoamericanos, que son el Villarreal de Pellegrini y el Atlético de Madrid del Vasco Aguirre. El Atlético vuelve a la Champions con el Vasco Aguirre. sí. Y de ahí en adelante la liga vuelve, claro, con los títulos del Barça, del Madrid y todo, pero es como que esa clase media de la liga la que levanta y vuelve. Y a mí no me parece una coincidencia que volvemos a encontrar con que en este levantar, más allá de que habrá gente que no le guste la doble línea de 4 de Emery ni la doble línea de 5 del Cholo Simeone, pero vuelven a ser Villarreal Atlético de Madrid los que dicen, ¡hey! Acá hay más gente, acá estamos Sí, nosotros. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay un punto también. Hablabas de Herrera. Para un equipo que juega tan atrás, encontrar a alguien que pueda tener un pase iluminado o una finta o una pausa en ese momento en el cual el equipo tiene que salir desde atrás, sin depender exclusivamente de los delanteros o de los mediapunta, me parece que ese jugador que puede ser muy criticado en México, creo que Herrera eso le estaba dando al Atlético de Madrid. Si hay alguien que se lo puede dar, es probable que el Atlético tenga posibilidades frente al City. Sobre todo con el público, que me parece que va a ser la sinfónica que Simeone quiere escuchar. Este episodio de Fútbol Infinito ha sido traído a ustedes gracias a Betcris. Me parece que hemos resumido el panorama mundial. Muy bien. Una vez más. Hemos Está superado bien. la hora, pero bueno. Estamos dentro de la hora 8, así que está bien. Perfecto. Hasta el martes, Jaime. Hasta el martes, Vizca. Ha sido un gusto, como siempre. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.